de impulso ante el Pleno número 101, instando a la Junta de Extremadura a requerir del Gobierno central que incluya en la estrategia de emprendimiento y empleo joven medidas concretas, con financiación suficiente del Fondo Social Europeo, FSE, que permitan asegurar que los ciudadanos y residentes de la Unión Europea de hasta 25 años, así como los jóvenes menores de 30 años recientemente graduados, reciban una oferta de empleo, educación continua o formación de aprendiz en un plazo de 4 meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes-IES, cuyo registro de entrada fue el número 9440. Para su defensa, por dicho grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Después de la lectura que usted ha hecho de la enunciación de esta formulación, yo casi voy a dar por defendida la iniciativa. Efectivamente, tiene un título y un desarrollo bastante largo, pero nos parece que es un tema importante. Tenemos una de las tasas de desempleo juvenil más elevadas de la Unión Europea. Por encima de España solo se encuentra Grecia. Se ha llegado al 57,6% de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, una cifra récord. Por lo tanto, cuando nos encontramos con esta situación, con esta realidad, con estos hechos, tantos jóvenes a los cuales no se les ofrece un futuro inmediato, un futuro digno, un horizonte de esperanza, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo y qué propuestas se deben hacer. ¿Qué futuro le estamos preparando a los jóvenes? ¿Cómo vamos a garantizar a las nuevas generaciones una vida digna? En esta etapa de crisis, uno de los sectores que más la está sufriendo es el de la juventud. Expulsados del mercado de trabajo, 2 millones de jóvenes han perdido su puesto de trabajo desde que comenzó la crisis, o bien que no pueden acceder al mercado de trabajo. Esa es la realidad a la que se enfrenta. O bien pierden el puesto de trabajo, o bien son incapaces de conseguir uno. Y son incapaces de conseguirlo no porque no tengan medio, no porque no tengan formación, no por incapacidad propia, sino porque no hay mercado, porque no hay condiciones, porque no hay empleo, porque no hay tejido en España para reabsorber a tantos jóvenes en la fila del INEM. Hasta el momento solo se han planteado distintos parches, como el plan de empleo juvenil del señor Rajoy, un cúmulo de medidas ineficaces que no atajará los problemas reales del desempleo y la creciente precariedad que sufren los jóvenes. Antes he dicho que casi 2 millones de jóvenes han perdido su puesto de trabajo en los últimos 4 años. Eso supone el 67% del empleo total destruido desde esa época, que podríamos subirlo al 91% si consideramos a los trabajadores menores de 35 años que han perdido un puesto de trabajo en los últimos 4 años. Son cifras dramáticas que a nosotros nos preocupan y revelan la verdadera cara de esta crisis económica. 2 sectores fundamentalmente golpeados: los jóvenes y los mayores de 45 años. Ese es el segmento de gente que termina en el INEM o en el SESPE, el sector de población que se encuentra sin un empleo digno. Y por supuesto, dentro de esos 2 segmentos, los mayores de 45 años y los jóvenes, las mujeres doblemente explotadas, doblemente discriminadas. Mujeres jóvenes o mujeres mayores de 45 años. El porcentaje, además, que suponen el porcentaje más elevado de desempleo en cada uno de esos 2 segmentos de edad. Y nos preocupan las propuestas que ha puesto encima de la mesa el señor Rajoy. Solo destina, en su plan de 100 medidas estrella para atajar el desempleo entre los jóvenes, solo destina 3.485 millones a bonificaciones y autoempleo y a formación, como si todo pasara por la falta de formación. Son cifras que solo sirven para maquillar la realidad. Y desde luego nos preocupa todavía más el Real Decreto Ley
4/2013, que plantea la creación de una nueva figura contractual dirigida exclusivamente a los jóvenes, que va a profundizar en la precariedad laboral, porque esa es la otra realidad de los jóvenes que afortunadamente tengan un puesto de trabajo: bajo salario, malas condiciones laborales y precariedad, empleo de 4, de 6, de 5 meses. Ante esa situación, desde la Unión Europea se ha planteado a los distintos gobiernos que asuman un sistema de garantía juvenil a partir del 2014. Nosotros quisiéramos, sin ningún género de duda, que esto pudiera adelantarse, y por eso presentamos esta iniciativa. Extremadura, dentro de las comunidades autónomas, es una de las que tiene la tasa de desempleo juvenil más elevada. Somos una de las comunidades con más paro de toda España, y dentro de ese paro los jóvenes son una amplísima mayoría. Por lo tanto, nosotros somos los primeros que tenemos que atender a las lecciones y poner encima de la mesa soluciones. Somos los primeros que tenemos que tomar nota. Nuestros jóvenes se encuentran hoy, la inmensa mayoría, sin empleo, sin horizonte de vida, sin vida digna. Y el Gobierno de Extremadura, a día de hoy, no está realizando nada, salvo algunas manifestaciones en distintos consejos de gobierno extraordinarios, y ya llevan ustedes 2, donde han propuesto distintos planes dirigidos hacia los jóvenes, medidas destinadas a paliar el desempleo juvenil, que sin embargo luego, lamentablemente, no se han concretado en ningún decreto, en ninguna norma, en ninguna propuesta concreta que podamos ver y palpar. Por lo tanto, el Gobierno de Extremadura es el primero que tiene que tomar nota. Y nosotros le pedimos al Gobierno de Extremadura que, aparte de las iniciativas que tiene que hacer necesaria y obligatoriamente en materia de desempleo juvenil, se dirija al Gobierno de España para exigir que participemos, que implantemos un sistema de garantía juvenil. ¿Y en qué consiste ese sistema de garantía juvenil? En lo siguiente: que aquellos menores de 25 años o aquellos menores de 30 años que se hayan graduado reciban una oferta de empleo, de educación continua o formación de aprendiz en un plazo de 4 meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Y ese puesto de trabajo que se le tiene que garantizar a esos jóvenes menores de 25 años que se incorporan al mercado de trabajo, o menores de 30 años que han terminado de realizar sus estudios, ese puesto de trabajo que se les debe garantizar, sea como sea, debe hacerse en unas condiciones salariales, de trabajo, de salud y seguridad dignas y aceptables. Eso es, en suma, lo que se plantea y lo que se conoce como sistema de garantía juvenil, y que ha puesto encima de la mesa la Unión Europea. Nosotros, y con eso termino la defensa de esta iniciativa, le pedimos al Gobierno del señor Monago que reivindique ante el señor Rajoy la puesta en marcha de ese sistema de garantía, que permita en un futuro próximo que nuestros jóvenes tengan garantizado un puesto de trabajo, porque es la mejor forma, por cierto, de asegurar el futuro de las nuevas generaciones, porque tienen derecho, y nosotros somos responsables de poner en marcha los mecanismos necesarios para que se garantice ese derecho, el derecho constitucional a un trabajo y a una vida digna. La alarmante cifra de desempleo juvenil que hay en esta comunidad y en este país les obliga a ustedes, al Gobierno del Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel nacional, a poner encima de la mesa todas las medidas que sean necesarias para acabar con esa lacra. Y no valen excusas y no valen, desde luego, las políticas de maquillaje que hasta el momento se han estado empleando. Nada más. Gracias, señoría. A continuación se abre un turno en contra o de fijación de posiciones para los grupos parlamentarios de menor a mayor representación. Así, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista tiene la palabra la señora Ávila Núñez por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señores y señoras diputadas. Señor Casco, ya de inicio le adelanto que mi grupo parlamentario va a votar a favor de su propuesta porque consideramos que todas las iniciativas que se proponen en beneficio de los jóvenes, bienvenidas sean. Estoy de acuerdo en prácticamente el discurso que usted ha lanzado aquí, señor Casco, a lo largo de los 10 minutos que ha tenido en su intervención. Estoy de acuerdo porque a nosotros también nos preocupa que el señor Rajoy haya lanzado un plan de emprendimiento y empleo joven desde 2013 a 2016. Señoría, discúlpeme, por favor, no se le escucha nada. No sé al resto de compañeros. Antes no se escuchaba bien tampoco. No se estaba oyendo, ¿no? Bien, pues le agradezco que me lo dijeran para poder avisar a los servicios técnicos. Gracias. Le decía, señor Casco, que estaba completamente de acuerdo prácticamente en su discurso. Y también nos preocupa, como usted ha dicho, el nuevo plan que el señor Rajoy ha puesto o quiere poner en marcha, que es el plan de emprendimiento y empleo joven de 2013 a 2016, porque es un plan con el que los sindicatos no estuvieron de acuerdo. Al final no estuvieron de acuerdo. En la propuesta que usted nos presenta, señor Casco, pide dirigirse al Gobierno central a fin de que incluya en la estrategia de emprendimiento y empleo joven medidas concretas con una financiación suficiente del Fondo Social Europeo que permitan asegurar, en definitiva, la garantía juvenil, como usted muy bien decía. Una garantía juvenil, como conocemos el sistema de garantía juvenil, que es conocido en otros países como garantía laboral, creemos que es beneficioso para los jóvenes, como está sucediendo en otros países a nivel europeo, porque es una fórmula para paliar el paro y mejorar la difícil situación que están viviendo los jóvenes. Vuelvo a repetir, señor Casco, a usted le preocupaba el nuevo plan de Rajoy y en esta ocasión, con ese plan que quiere poner en marcha el señor Rajoy, este grupo parlamentario, en esta cuestión sí que queremos que Extremadura tenga un trato privilegiado. Queremos que tenga un trato privilegiado y no solo por haber sido los campeones en el cumplimiento de déficit. Lo solicitamos en comisión, se lo dijimos a la directora responsable del Instituto de la Juventud. Lo pedimos hoy también en pleno, porque el paro que tenemos ahora mismo en materia juvenil es escandaloso, escalofriante. Hablamos de más de un 61%. Por eso queremos que con el plan de Rajoy tengamos un trato preferente en nuestra región. Usted ha resumido muy bien qué era la garantía juvenil, pero voy a hacer yo un pequeño resumen, señor Casco, porque probablemente haya gente en esta Cámara que no sepa de qué hablamos. Y no hablo precisamente de usted, señor Casco, porque hay gente que hace anuncios sin saber probablemente qué es la garantía juvenil. Porque la garantía juvenil, como usted decía, que va destinado a un periodo de edad hasta los 25 años y menores de 30 años que hayan terminado, se hayan graduado recientemente, cuando terminen esos 4 meses tienen que tener un empleo. Tenemos que devolverlos, los tenemos que preparar para devolverlos al mercado laboral o a la búsqueda activa de empleo, que no se quede solo en la formación y que al final no sea como, por ejemplo, el plan de los 1.000 euros que se está instaurando en Extremadura. Como ya decía, conocemos el paro de desempleo juvenil que hay en nuestra región, que es más de un 61%, una situación muy grave, y cuanto más tiempo pase, más difícil será solucionarla, y para ello hay que trabajar en solucionarlo. Y hay magníficos planes como el Plan 3G, que no han creado ni van a crear empleo, ni están mejorando, ni van a mejorar la situación en nuestra región. El señor Monago debería de ponerse a trabajar y dar respuesta a este dramático dato, a este dramático momento que están viviendo nuestros jóvenes. A este grupo parlamentario le preocupa realmente lo que está sucediendo. Voy terminando, señora presidenta. A este grupo parlamentario le preocupa realmente la situación de los jóvenes. Ya presentó un plan de empleo juvenil dotado con 20 millones de euros, que desde aquí agradezco que Izquierda Unida apoyase ese plan.
porque el Partido Popular rechazó, aún diciéndole que en ese plan, aparte de todas las medidas, no tengo tiempo para explicarlo, se incluyese la garantía juvenil, que hoy aquí vamos a estar hablando de ellas, y lo han señalado como algo importante dentro de su Consejo de Gobierno. Es primordial que el Gobierno de España y que la Junta de Extremadura pongan en marcha mecanismos para que consigamos salir y mejorar la situación de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de Extremadura, que son los que a nosotros aquí, desde esta Asamblea, nos interesa. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra el señor Ramírez González por tiempo de 5 minutos. Buenos días, señorías. Hoy debatimos ahora una propuesta de impulso de Izquierda Unida que es de todo punto oportuna y necesaria. Es oportuna por cuanto que es ahora cuando todos los colectivos tenemos que hacer nuestra propuesta en orden a redistribuir los fondos europeos en el marco financiero 2014-2020. Pero es también necesaria. Y es necesaria porque todos los poderes públicos tenemos que poner encima de la mesa todas las medidas posibles para paliar la tasa tan negativa de desempleo juvenil que azota a España y nos azota, como no, también a Extremadura. Pero quiero decirlo claro, el Gobierno de España no se ha cruzado de brazos ante este problema, ni el Gobierno de Extremadura tampoco, señor Casco. Ningún gobierno del Partido Popular se ha cruzado de brazos ante este problema. Al contrario, ni se están escatimando esfuerzos, ni mucho menos recursos para combatir y atajar este problema. Mire, el Gobierno de España ha establecido una estrategia de emprendimiento y empleo juvenil, como aquí se ha dicho, 2013-2016. Se han puesto encima de la mesa 3.500 millones de euros para dotar financieramente a esta estrategia. 2.400 millones de euros a pleno pulmón del Estado y 1.100 millones, algo más de 1.100 millones del Fondo Social Europeo. Tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, y en primera instancia, reducir esta negativa tasa de desempleo juvenil. Y en segunda instancia, y que a nadie se le olvide, terminar con los problemas estructurales que presenta el desempleo juvenil desde siempre. En tiempos de bonanza económica también había una tasa de paro juvenil elevada con respecto al resto de los desempleados. 100 nuevas medidas, menudo parche, señor Casco, 100 medidas, fíjese, 100 medidas, pero tienen esas medidas una base sólida relacionada no solamente con el emprendimiento, sino también directamente con el empleo. De estas 100 medidas, señor Casco, 15 tienen un impacto directo o de choque, que dice la ministra, que a mí no me gusta ese término porque lo utilizaron estos señores y con tantos planes de choque hemos terminado chocados y no me gusta ese término. De corto impacto o corto plazo, 15 medidas. Y las otras 85 van encaminadas a terminar con los problemas estructurales que desemplea el mercado de trabajo juvenil. Y de estas medidas, de estas 15 de corto impacto, de corto plazo o de gran impacto, muchas de ellas han sido copiadas de las puestas ya en marcha por el Gobierno de Extremadura, como por ejemplo los programas dirigidos a la obtención de certificado de profesionalidad y los programas formativos con compromiso de contratación, o por ejemplo el desarrollo de estímulos para los desempleados que abandonaron prematuramente sus estudios para que puedan tener el título en eso. O, por ejemplo, también las medidas que fomentan el emprendimiento y el autoempleo, como el plan de autónomo consensuado con todos los agentes sociales por el Gobierno de Extremadura en esta comunidad autónoma, señor Casco. Porque el Gobierno de Extremadura tampoco se ha cruzado de brazos ante este problema. Y está siendo pionero en esta materia
habida cuenta de que otras comunidades autónomas y el propio Estado, como les decía, están copiando las medidas que aquí se toman. Hace escasos días que el Gobierno ha anunciado la aprobación de un sistema de garantía juvenil. Por cierto, aquí cada uno define lo que es garantía juvenil a su manera. Mire, aquí no hay forma de interpretación del sistema de garantía juvenil porque lo dice Europa y explica claramente en la propuesta de recomendación del Consejo qué es el sistema de garantía juvenil. Y el sistema de garantía juvenil se refiere al hecho de que los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de 4 meses tras quedar desempleado a acabar la educación formal. ¿Qué es lo que se está negociando? Es decir, no que se le dé un puesto de trabajo, eso es lo prioritario, pero si no es posible que se le forme, que de eso no se ha pronunciado la señora Ávila. Y aquí lo más importante es atacar el problema de raíz, y lo dijo nuestro presidente. Y el problema que tenemos aquí, para atacarlo de raíz, hay que formar a 9.991 jóvenes desempleados sin eso y a 14.373 que no tienen bachillerato. Por tanto, el Gobierno de Extremadura está en primera línea en este problema. Ninguna comunidad autónoma ha acogido el sistema de garantía juvenil, excepto esta comunidad autónoma. Por tanto, que no acuse nadie al Partido Popular, a los gobiernos del Partido Popular, de inactividad, ni en España ni en Extremadura. Para finalizar, quiero decirle, señor Casco, que he entregado a la mesa de la Cámara una enmienda transaccional para ser coherente con lo que está haciendo España en Europa y la propuesta que está reivindicando ante el Consejo, que es exactamente lo que usted propone, exactamente igual, pero ampliar el plazo a 6 meses, 2 meses más. Esa es la postura que está manteniendo España y que está siendo apoyada por otros estados como Estonia, como Chipre, como Letonia, como Bulgaria, como Italia, incluso como Reino Unido, que dice Reino Unido que allí los jóvenes desempleados igual no pueden encontrar empleo dentro de los 4 primeros meses, pero quizás en los 6 primeros sí. Y estos 2 meses pueden suponer un conflicto si el Gobierno le ofrece una acción formativa y, por otro lado, una empresa privada le hace una oferta de trabajo. Entonces, para mantener una posición coherente, sólida y unida del Estado español en Europa y se puedan negociar bien de los fondos europeos, señor Casco, le animo a que admita esta transaccional. Tiene que terminar ya, señoría. Voy terminando, señor presidente, voy a terminar ya. No obstante, como les dije al principio, su propuesta es oportuna y necesaria y, por tanto, apoyaremos la misma. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. A continuación, y conforme al reglamento del Parlamento, le corresponderían 2 turnos de seguido de 5 minutos al Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes. Señor Casco, agrupa los turnos y tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Fernanda Ávila, comparto también toda su intervención y le agradezco el voto favorable que su grupo parlamentario nos va a ofrecer a este. Bien, también a mí me preocupan algunas de las declaraciones del señor Monago. Usted ha hecho referencia a las últimas declaraciones que realizó, donde prácticamente responsabilizaba del desempleo juvenil a los jóvenes. Los jóvenes están en paro por culpa suya. A mí eso me parece no solo una auténtica barbaridad, sino un doble insulto a la inteligencia del colectivo humano y a esos miles de jóvenes a los que se niega un empleo digno. Los jóvenes no están en las colas del SESPE o del INEM por responsabilidad suya, porque se lo han ganado a pulso, porque les ha caído del cielo la maldición bíblica del desempleo. Si no tienen un puesto de trabajo son porque las condiciones económicas que se están creando en este país no lo permiten. Y esas condiciones económicas tienen responsables directos, las políticas que los distintos gobiernos han venido aplicando desde que comenzó la crisis económica. Esa es la realidad. Señor Ramírez, usted me decía
con un gesto evidente que el gobierno de Rajoy ha propuesto 100 medidas, me decía, 100 medidas para resolver el problema del desempleo juvenil, como si la cuestión numérica o cuantitativa pudiera solventar cualquier debate de calidad y si son 100 medidas estamos ya ante algo positivo. Si eso es así, ¿por qué no 1000 o 4000 o 10.000 medidas? En todo caso, me va a permitir que le realice un pequeño juego. Jesucristo pudo reducir los 10 mandamientos a 2. Yo, hablando por supuesto en un terreno menos divino, prácticamente terrenal, le voy a reducir las 100 medidas del señor Rajoy en una sola: propaganda. Las 100 medidas que ha puesto encima de la mesa el señor Rajoy, el presidente del gobierno, se reduce exclusivamente a propaganda. Ante la situación alarmante que están viviendo los jóvenes, vamos a intentar hacer algo de maquillaje para disfrazar el alto porcentaje de desempleo juvenil. Nosotros seguimos insistiendo en la defensa de esa propuesta de la Unión Europea. Consideramos que es prioritario que los gobiernos le ofrezcan una salida laboral a los jóvenes. Consideramos que no es sostenible una sociedad donde más del 50%, en el caso de la nuestra casi el 60% de los jóvenes no tienen asegurado un puesto de trabajo. Eso es una sociedad claramente inviable y en ese sentido apoyaremos y defenderemos cualquier medida que contribuya a evitar esa dramática situación. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Para cerrar el debate, los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, la señora Ávila Núñez, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, comentarles al Grupo Popular Extremadura Unida que han presentado una enmienda transaccional y piden la modificación de parte del texto. Decirles que este grupo parlamentario no va a votar a favor de esta enmienda transaccional porque estoy convencida, y este grupo parlamentario está convencida, que ustedes no saben todavía qué es la garantía juvenil. La garantía juvenil ha nacido para agilizar la inactividad juvenil. Es para lo que ha nacido. ¿Cómo vamos a pasarla de 4 meses, que es la garantía juvenil, a los 6, como están ustedes pidiendo en su enmienda transaccional? Mire, paro en la Unión Europea, más del 22%. Paro joven en España, igual que en el de la Unión Europea. Paro joven en España, más del 55%. Paro joven en Extremadura, más del 61%. En España, Rajoy, hasta el momento, está más preocupado en sus asuntos de partido y en la propaganda, como decía el señor Casco, que en buscar alternativas y propuestas para afrontar y dar salida a miles de jóvenes españoles. Y digo dar salida, pero digo dar salida profesional, y que los jóvenes puedan encontrar un trabajo digno, pero no fuera del país, como les ha sucedido a miles de jóvenes formados, con estudios. Pudimos ver el fin de semana pasado a centenares de jóvenes españoles que se concentraban en Bruselas, en París, en otras ciudades europeas y otros continentes para denunciar la penosa gestión de la crisis en España, que les obliga a buscar un empleo en otros países. Y tenían un lema muy claro: no nos vamos, nos echan. Sí, se les echa del país. El señor Rajoy les echa del país por la falta de oportunidades laborales que hay en nuestro país, y se les echa de Extremadura a los jóvenes extremeños porque está sucediendo lo mismo. No hay oportunidades laborales en nuestro país. En Extremadura existe el señor Monago, es igual que el señor Rajoy. Está dejando escapar a numerosos jóvenes de Extremadura el señor Rajoy por no preocuparse en buscar alternativas y soluciones para ellos. El señor Monago a los jóvenes de nuestra región les ha dedicado 20 minutos, bueno, ni 20 minutos en casi estos 2 años de gobierno. Le dedicó más tiempo en la campaña electoral que ahora en casi los 2 meses de gobierno que lleva.
Aunque mejor, la verdad, hubiera sido que no le hubiera dedicado esos tiempos, esas horas en campaña electoral, porque al final ni ha puesto en marcha el plan contra el desempleo juvenil que tenía pensado poner en los primeros 100 días de gobierno, y tampoco ha sido lo primero el empleo. Al final, esa campaña electoral se quedó en mentiras y más mentiras, como está sucediendo ahora mismo en el gobierno. Como les decía, el señor Monago no le ha dedicado ni 20 minutos en estos casi 2 años de gobierno. 10 minutos en la presentación del Plan Integral de Juventud y 2 minutos para dedicarle la frase más ofensiva y desafortunada que nunca ningún dirigente pudo expresar sobre los jóvenes. ¿Cómo puede decir el presidente de esta comunidad que el drama de mi tierra es que tengo un volumen importantísimo de jóvenes sin aptitudes profesionales? ¿Saben cuál es el problema de esta tierra? ¿Saben cuál es el problema de Extremadura? Las actitudes con C del señor Monago, del mal gobernante, del que no sabe gestionar, del que no sabe llevar a cabo acciones de estímulo y que no sabe solucionar y dar respuesta a los ciudadanos que confiaron en él en las elecciones, pero tampoco sabe dar respuesta a los ciudadanos extremeños, a los ciudadanos de nuestra comunidad. Lo único que está haciendo hasta el momento, y hablando de los jóvenes, que es lo que nos trata esta propuesta, lo único que está haciendo es ponerles el futuro muy complicado. Unos jóvenes que por su esfuerzo y por su sacrificio están poniendo a esta comunidad como la comunidad que más ha crecido en los últimos años a nivel formativo, de la población de 25 a 34 años, y no lo digo yo. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística dice que ninguna comunidad ha mejorado tanto en este capítulo entre los años 2002 y 2010 y se acerca a la media nacional. El Instituto Nacional de Estadística lo dice, no son las palabras de esta diputada ni del grupo parlamentario. ¿Cómo puede decir un presidente de una comunidad esa frase? Tendríamos que empezar probablemente a valorar si el presidente es apto o no apto después de ver ese porcentaje de parados que hay en nuestra región. Mire, y luego le ha dedicado 5 minutos para presentar la garantía juvenil de Extremadura, que, vuelvo a repetir, que creo que todavía no saben lo que es. Por eso en mi primera intervención se lo explicaba. Porque después de escuchar esas manifestaciones, después del Consejo de Gobierno, no me quedó claro nada. Después de la enmienda transaccional no me queda claro nada. Pero este grupo parlamentario ha presentado ya la comparecencia de la vicepresidenta, la ha registrado en esta Cámara, para saber cómo van a desarrollar la garantía juvenil de Extremadura. ¿De dónde van a sacar los fondos para desarrollarla? ¿A cuántos jóvenes beneficiará? Voy terminando, señor presidente. Vamos a estar pendientes. Queremos saber cómo se va a desarrollar esa garantía juvenil, porque no nos gustaría que fuese el espejo de lo que está sucediendo ahora mismo con el plan de formación de los 1.000 euros. No nos gustaría, porque la garantía juvenil al final termina y el objetivo es dar un puesto de trabajo, devolver a los jóvenes al mercado laboral, a una situación de trabajo, lo que ahora mismo no tienen esos más del 61% que tenemos en nuestra región. Termino, señor presidente. Lo único que le quiero decir al señor Monago, señor presidente ausente, es que cuanto más tiempo dure esta situación, más difícil será superarla, y para ello hay que trabajar y solucionarlo, lo que este Gobierno hasta el momento no ha hecho con los jóvenes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Señora Ávila, deduce esta presidencia que no aceptan la transaccional. Gracias, señoría. Por tanto, no siendo aceptada por un grupo parlamentario, continúa la iniciativa con el texto original. Y para cerrar el debate, tiene la palabra por el grupo parlamentario por el grupo parlamentario mayoritario, el señor Ramírez González. Muchas gracias, señor presidente. Lamento que ustedes no hayan aceptado la transaccional, porque estamos restándole
fuerza al Estado para que negocie en Europa estos fondos. Porque si cada comunidad autónoma, nosotros decimos 4 meses, otra comunidad dice 5, otra dice 8, y la propuesta del Gobierno, lo que está negociando es 6, pues estamos quitándole fuerza negociadora al Estado en Europa, que además está avalada por otros Estados. Lo lamento. Yo comparto mucho de lo que aquí se ha dicho. Comparto mucho de lo que ha dicho la señora Ávila, comparto también lo que ha dicho el señor Casco en algunos puntos, pero lo que no entiendo es la justificación del Grupo Parlamentario Socialista, porque no puedo decir Partido Socialista, Grupo Parlamentario Socialista. No entiendo su justificación. Creo, señora Ávila, que a usted no le han contado bien el problema. A usted no se le han contado bien. Mire, yo pensaba que el Partido Socialista iba a salir aquí, iba a hacer una labor introspectiva y le iba a decir al Gobierno que no cometiera los mismos errores que ellos cometieron, por responsabilidad. Es lo que yo pensaba. Porque es una lástima que desde junio del año 2011 todos los fondos europeos, incluido el Fondo Social Europeo, esté no solamente agotado, sino sobre ejecutado. ¿Y de quién es eso responsabilidad? ¿Del señor Monago del Gobierno de Extremadura? ¿De quién es eso responsabilidad, señora Ávila? No se lo han contado bien. Esa responsabilidad de agotar los fondos europeos es del Gobierno anterior, del Gobierno socialista. Dice la responsabilidad. No hay que echarle la culpa a otro. No hay que echarle la culpa a otro. Eso es la responsabilidad del Partido Socialista, del Gobierno socialista, de los señores de los Agüeros. De esa es la responsabilidad, de los señores de los Agüeros. Porque el Partido Socialista se gastó lo suyo y lo que no era suyo. Se lo gastó. Y además sobreejecutó el Fondo Europeo. ¿Por qué? ¿Por qué sobreejecutó el Fondo Social Europeo? Muy sencillo, señora Ávila, que tampoco se lo han contado. Para concurrir a unas elecciones maquillando las cifras del desempleo, y por eso sobreejecutaron el Fondo Social Europeo en más de un 44%, porque así maquillábamos las cifras del desempleo en esta región, para concurrir a las elecciones haciendo trampa. No se lo han contado, eso no se lo han contado. Y digo que es una lástima, porque es una lástima que en el año 2011, y a partir de ahí, cuando más ha arreado la crisis, el Gobierno de Extremadura no haya podido contar con un euro de esos fondos europeos. No ha podido contar con un euro. Y además, en segundo lugar, lo que faltaba por venir ya estaba comprometido. Y en tercer lugar, y lo que es peor, que para financiar o terminar de financiar algunos programas hemos tenido que destinar cantidades ingentes de dinero autonómico para terminarlos, gracias a la irresponsabilidad del Gobierno anterior. Pero eso tampoco lo dice. Porque claro, el Gobierno anterior empezó aquí con los fondos europeos a hacer contrataciones públicas como si tuvieran la máquina del dinero, como si tuvieran la máquina de los euros. Venga contrataciones públicas, venga contrataciones públicas. Pues si es verdad que tenían la máquina del dinero, que le den ahora por la noche a ver si recuperamos todo lo que ustedes despilfarraron, a ver si lo recuperamos. Porque creo que esa irresponsabilidad vamos a tardar en recuperarla. Y más las justificaciones que ustedes dan, porque ya empiezo a pensar que ya esto ustedes no tienen remedio. Mire, el Gobierno de Extremadura, con el sistema de garantía juvenil, da un paso al frente, porque se ha puesto a la cabeza de todas las comunidades españolas, de todas las comunidades autónomas en esta materia. Se ha puesto al frente. ¿Por qué? Porque es una cuestión beneficiosa para los extremeños. Y cuando una cuestión es beneficiosa para los extremeños, el Gobierno de Extremadura da un paso al frente y se pone a la cabeza. Aquí se acabó ya eso de aquí está tu tropa del Gobierno central. Eso se acabó. Eso se acabó, señora Ávila, se acabó. Mire, señor Casco, usted dice en su propuesta, medida que el Gobierno en la estrategia de emprendimiento y empleo joven incluya medidas, 100 medidas. Usted dice, no, es que claro, es que la cuantificación no tiene nada que ver con la calidad. Usted habla de, lo resume en una, propaganda. Pues dígalo usted a los jóvenes que se constituyen en autónomos y se le pone una tarifa plana de 50 euros que el Gobierno ha hecho propaganda. O dígalo usted a aquellos jóvenes que están desempleados y que no tienen formación y que se está procurando una titulación en eso, dígalo usted a esos jóvenes que esto es propaganda y que esto es humo. Porque el Gobierno se está remangando y está tomando medidas, señor Casco. Aquí no hay humo y aquí no hay propaganda. Aquí se están haciendo cosas. Se están haciendo cosas. Aquí no hay inactividad. Nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos. Para eso están estas propuestas de impulso, para intentar mejorar las cosas. Pero no venga usted aquí a decir, cuando justifica su propuesta de impulso, que resume todas las medidas, las 100 en una, de propaganda, cuando realmente no es así. Porque usted lo que está haciendo es demagogia. Usted lo que está haciendo es demagogia. También le he dicho que el Gobierno de Extremadura ha tomado, está tomando y va a tomar medidas
en relación al desempleo juvenil para atajar este problema. Hablábamos aquí del sistema de garantía juvenil. Bien, como la diputada del PSOE ha dicho que tenemos solicitado una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, ya tendremos ocasión de debatir y de pronunciarnos sobre las medidas que conlleva el sistema de garantía. ¿Está terminando, señoría? Juvenil. Voy terminando, señor presidente. Pero hay que tener cuidado y no hay que hacer el cuento de la lechera, porque si le traemos cantidad ingente de dinero para este sistema de garantía juvenil, puede ser que otros sectores sufran de donde traigamos ese dinero. Como el portavoz de su grupo parlamentario dice, señor Casco, desvestir a un santo para vestir a otro. Y estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Hay que tener cuidado, hay que hacer cábala y cuadrar los presupuestos. Termino ya. Apoyaremos su propuesta, no obstante, a pesar de no aceptar la transaccional. Se utilizará el Fondo Social Europeo con responsabilidad, a diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y se va a optimizar este fondo para llegar a los máximos números de jóvenes posibles, con el ánimo, la esperanza y la determinación de atajar de una vez por todas no solamente la tasa de desempleo juvenil, sino los problemas estructurales, que es lo más importante, los problemas estructurales que el desempleo juvenil padece. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Concluido el debate, señorías, vamos a someter a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la propuesta de impulso. La segunda de las propuestas de impulso reflejadas en el orden del día, señorías, ante el Pleno, es la propuesta de impulso número 105, instando a la Junta de Extremadura a devolver íntegramente a los pensionistas el importe cedido en los 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con los correspondientes intereses por demora, en su caso, y a poner en marcha de forma inmediata los mecanismos necesarios para que los pensionistas extremeños no tengan que adelantar ninguna cantidad por encima de los límites máximos de aportación mensual según los niveles de renta, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 9807. Para la defensa de la misma, por dicho grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Guijarro Gonzalo, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señoras diputados. Traigo, en nombre de mi grupo parlamentario, esta propuesta de impulso por la que instamos al Gobierno de la Junta de Extremadura a devolver íntegramente el importe excedido de los medicamentos con intereses de demora a los pensionistas extremeños una vez transcurridos los 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 de 20 de abril y a poner en marcha de forma inmediata los mecanismos necesarios para que los pensionistas extremeños no tengan que adelantar ninguna cantidad. Ya hemos expresado hasta la saciedad desde mi grupo en esta Cámara y en esta tribuna, desde la entrada en vigor de este decreto, se habían cruzado líneas rojas en la solidaridad que no estamos dispuestos a admitir. Desde esta tribuna hemos denunciado el medicamentazo, hemos denunciado el copago farmacéutico, nos hemos opuesto al pago del transporte sanitario no urgente, hemos denunciado la exclusión de 463 fármacos del Sistema Nacional de Salud y hemos denunciado el copago de las ayudas técnicas y ortoprotésicas y de tantas y tantas medidas que han dado la vuelta al Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocíamos hasta ahora. Como ya expresó
en el pleno del 27 de marzo pasado el presidente de mi grupo parlamentario, la sanidad es para nosotros un tema muy importante, un asunto con el que no se juega, porque con las medidas tomadas por el Gobierno para contener el gasto social se están generando injusticias sanitarias y sociales inmensas. Una sanidad para quien la puede pagar, una sanidad para quien se la puede costear y una sanidad para la que no se puede costear sus medicinas. Por eso, cada vez que vemos medidas que atenten contra la equidad, vendremos a recordárselo. No vamos a ser cómplices ni de esta ni de ninguna otra medida injusta. Y no lo vamos a ser ni por los pensionistas, ni por la sanidad, ni por el aumento escandaloso de la pobreza que se está operando en este país. Los pensionistas españoles y en especial los extremeños son un sector en situación de riesgo de pobreza desde que Monago y Rajoy dirigen los destinos de esta región y de este país. Los pensionistas extremeños y los pensionistas españoles habían logrado con los últimos gobiernos socialistas un nivel de bienestar social desconocido a lo largo de nuestra historia reciente. Era un sector de población que gozaba de una razonable seguridad económica y social. Medidas como la revalorización de las pensiones, sobre todo de las pensiones mínimas, que son las mayoritarias en Extremadura, 130.000 pensionistas que cobran pensiones mínimas. Medidas como la creación de las pensiones no contributivas, medidas como la implantación de la ley de la dependencia, medidas como programas de ocio y envejecimiento activo, servicios sociales comunitarios, servicios sociales y especializados para este sector y, lo que es más importante y lo más valorado por los propios pensionistas, el acceso a una sanidad pública y gratuita de manera universal, han contribuido a que la ancianidad se percibiera como una etapa libre de riesgos, una etapa de la vida para ser vivida con intensidad y con tranquilidad. Con estas medidas de los gobiernos socialistas hemos contribuido a una sociedad más justa y más solidaria. Hemos devuelto a las personas mayores todo lo que merecen después de haber trabajado duramente, de haber pasado penalidades y de haber conocido las estrecheces de una posguerra. Tenemos una esperanza de vida la más alta de Europa. España es el país con mayor expectativa de vida de toda Europa y así lo afirma la Organización Mundial de la Salud, organismo que ha fijado la vida media de los españoles en 82,2 años, al tiempo que advierte que esa privilegiada posición podría cambiar. La esperanza de vida se situó en Extremadura en 2011 en 81,5 años, ligeramente por debajo de la media nacional, que se cifra en 82,1 años, según las estadísticas del INE en el movimiento natural de la población y de los indicadores demográficos básicos. Pero este sector de la población, que ha sido intocable para los gobiernos anteriores, cuando en noviembre de 2011 gana las elecciones el Partido Popular, no tarda en sentir en sus carnes los ajustes, los recortes. La tijera de Monago y de Rajoy ha encontrado facilidades en los bolsillos de los pensionistas. Nos ha enfrentado a los banqueros, nos han enfrentado a las eléctricas, nos han enfrentado a las grandes fortunas. Se enfrentan a los pensionistas, a los dependientes, a los trabajadores, a las familias, a los estudiantes, a los jóvenes, a todos aquellos que hasta ahora han formado parte de esa inmensa clase media. Y es en la sanidad, a través del famosísimo ya Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, del que ahora se cumple casi un año, como se produce el mayor cambio en el Sistema Nacional de Salud que hemos conocido, porque se pasa a gravar al enfermo, se pasa a gravar
la enfermedad. Este decreto, que tiene por objeto implantar medidas para la sostenibilidad de la sanidad pública, establece, como ya sabemos, un copago para los medicamentos que ya se pagaban a través de los impuestos, un 10% de los mismos, con un tope de 8 o 18 euros. Y para la sociedad en general, para los que no somos pensionistas, un 10% más de lo que se pagaba anteriormente. Los que antes no pagaban, a partir de la publicación de este decreto, empiezan a hacerlo, empiezan a pagar y se convierten en los banqueros de la Administración, porque caen en las redes de un sistema que, en el caso de la Junta de Extremadura, es absolutamente caótico, porque para la Junta de Extremadura es más fácil esquilmar los bolsillos de los pensionistas y financiarse al 0% en lugar de al 5%. Este decreto, que dice taxativamente que el importe que exceda del 10% se devolverá en 6 meses, lo dice con total claridad. De acuerdo con eso, en enero se debería haber pagado la totalidad del monto excedido. Así lo dice el artículo 4 con claridad meridiana. Pero lo que no dice ese decreto es que se devolvería a cuentagotas, poquito a poquito. Lo que no dice ese decreto es, como se ha dicho aquí, que a los que no superen los 7 euros de devolución al trimestre se saltarían el plazo establecido. Lo que no dice ese decreto es que los pensionistas tengan que hacer un cursillo para rellenar papeles para recuperar su dinero, expertos en burocracia para recuperar un dinero que es suyo. Y lo que no dice ese decreto es que para que un presidente pueda sacar pecho con el cumplimiento del déficit hayan salido de los bolsillos de los pensionistas extremeños 4,5 millones de euros. El presidente de Extremadura, cada vez que habla de este tema, falta a la verdad, promete lo que luego no cumple. Y voy a ponerle 2 ejemplos. Esto decía el señor Monago hace 6 meses en el Consejo Extraordinario de Gobierno del 29 de septiembre en Cáceres, y cito literalmente lo recogido por un diario extremeño. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy que los pensionistas extremeños no tendrán que adelantar el dinero por sus medicamentos cuando hayan alcanzado el tope establecido. Monago ha hecho este anuncio, que afecta a la Consejería de Salud y Política Social, dentro de las 119 medidas adoptadas en el Consejo Extraordinario celebrado ayer y hoy en Cáceres. Decía el presidente que estaban trabajando en un nuevo módulo informático que permitiría saber cuándo se ha alcanzado la cuota que tienen que pagar los pensionistas por los medicamentos y no adelantaran el dinero como hasta ahora. De lo anunciado hasta hoy nada hemos vuelto a saber. Incumple lo que dijo, lo que anunció, incumple el Real Decreto. Otro ejemplo, aquí dijo en el pleno pasado que ya se había pagado. Pues bien, hasta las sedes de nuestro partido están llegando casos de pensionistas que no aguantan más, que no llegan para terminar el mes, que no les llega la pensión a medio mes, porque donde antes vivían con una corta pensión de 700 euros, ahora hay casas en las que viven 8 entre abuelos, hijos y nietos, casas en las que hay que elegir entre encender el brasero o pagar los medicamentos, y hay muchos crónicos que están dejando de seguir sus tratamientos porque no pueden pagarlos. Solamente en 2 municipios de menos de 4.000 habitantes ha habido 70 reclamaciones. Más del 80% de los pensionistas no han cobrado. Por eso, no se olviden que gobiernan una región que tiene 173.000 parados. Vaya terminando, señoría. Voy terminando. Y que la pensión de los abuelos es lo que permite en muchos hogares poner un plato caliente en la mesa. La pensión del abuelo es el último recurso de muchas familias extremeñas. Es por lo que instamos al Gobierno de Extremadura, al presidente de la Junta de Extremadura, que deje de mentir a los extremeños y devuelva a los pensionistas el dinero íntegro que les adeuda de manera inmediata con sus intereses. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Guijarro. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes y por tiempo de 5 minutos el señor Casco Ruiz.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Guijarro, comparto su intervención, también su preocupación, y también a nosotros nos consta y nos llega la preocupación de bastantes jubilados, de bastantes pensionistas que se encuentran en una situación alarmante y que le reclaman al Gobierno de Extremadura que les compense, ya que han tenido que aportar un dinero por culpa de un decreto absolutamente lamentable que nosotros en su momento y esta Cámara denunció y rechazó, por lo menos que no se les lleve al extremo de tener que ver cómo su escasa asignación mensual decrece mes a mes. Nos llega esa situación, se ponen en contacto con nosotros, igual que le pasa a su grupo parlamentario, y por eso vamos a apoyar esta iniciativa, esta propuesta que ustedes han planteado. Lo que tiene que hacer la Junta de Extremadura es devolver íntegramente a los pensionistas el importe cedido en los 6 meses de entrada, desde los 6 meses de entrada del decreto, y por lo tanto que no tengan además que adelantar ni un solo euro por encima del límite máximo de aportación mensual. En esta crisis económica no ha habido ningún sector que se haya librado de pagar las consecuencias. La están pagando los jóvenes, lo están pagando los trabajadores, lo están pagando los trabajadores mayores de 45 años, en este caso ni siquiera se libran los pensionistas. El único sector que está consiguiendo no solo librarse, sino incluso obtener beneficios son los banqueros y los que se han dedicado a robar dinero y llevarlo a paraísos artificiales, a paraísos fiscales. Por eso a nosotros nos resulta alarmante la situación en la que se encuentran muchos de los pensionistas de Extremadura, y compartimos su preocupación y esperamos que la Junta de Extremadura, y que tome nota el señor consejero de Salud y Política Social que está justo enfrente de mí, que la Junta de Extremadura cumpla con sus compromisos, cumpla con los acuerdos en este caso y les pague de manera inmediata a los pensionistas lo que se les debe. No hay ninguna justificación para el retraso y para la actuación que está llevando a cabo la Junta de Extremadura. Por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Casco. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Tortonda Gordillo, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya. Señorías, señores del Partido Socialista, doña Emilia, una vez más utilizan este Parlamento para hacer demagogia, para ser vehementes y para intentar poner a los ciudadanos de Extremadura en contra de este Gobierno y conseguir así el gobierno de esta comunidad, que no, desde luego, la confianza de los ciudadanos de Extremadura, como ya les dijeron en las pasadas elecciones del año 2011. Piden explicaciones diariamente de lo que está haciendo este Gobierno con lo poquito o nada que ustedes nos dejaron. Y hoy piden que se les devuelva a los pensionistas el importe cedido de su participación en farmacia, tal como viene explicando ese Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, del cual estamos debatiendo otra vez esta mañana aquí. Presentan esta iniciativa otra vez sin tener en cuenta lo que el presidente del Gobierno, el señor Monago, explicó en el último pleno celebrado en el mes de marzo. Y aquí debería terminar mi intervención, doña Emilia, porque entenderán sus señorías que la respuesta del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida no va a ser otra que esa, la que dio el presidente del Gobierno extremeño. Pero de la misma manera que hacía el presidente, este grupo le agradece también a usted, doña Emilia, y al Grupo Parlamentario Socialista la oportunidad que se nos ofrece y se nos brinda al presentar esta iniciativa de explicar a los extremeños cómo actúa un Gobierno del PP con seriedad, con responsabilidad y cumpliendo, como no podría ser de otra manera, con la ley. Y hago referencia concretamente a cumplir con la ley porque en los últimos tiempos hay quienes se olvidan de que vivimos en un Estado de Derecho donde nos hemos dado entre todos unas normas de convivencia
que debemos respetar entre todos, nos gusten o no nos gusten, cuando las situaciones así la requieren. Nos dan ustedes la posibilidad de contar a los extremeños de qué situación partíamos, las medidas que se han adoptado para poder llegar a solucionarlos y los resultados a los cuales hemos llegado aplicando esas medidas, que no es que fuesen necesarias, doña Emilia, sino que son totalmente urgentes. Medidas que no rompen con la universalidad del sistema, que no rompen con la gratuidad de ese sistema, y medidas que lo único que hace es afianzar aún más el sistema público sanitario español y que además siga teniendo, por supuesto, esa máxima calidad. Medidas que no llevan al desmantelamiento del sistema sanitario. Y utilizo el concepto del desmantelamiento del sistema sanitario porque se ha llegado a decir por parte de ustedes el desmantelamiento en concreto de un hospital, el Hospital Tierra de Barro, y ahí sigue estando prestando todos sus servicios el Hospital Tierra de Barro. Medidas que no son un impuesto a la enfermedad, como ustedes dicen cada vez que tienen oportunidad. Mire usted, y yo le voy a responder a algo que se ha dicho en una comisión. ¿Cuánto cuesta un cáncer? ¿Sabe lo que cuesta un cáncer, doña Emilia? El gran disgusto que tiene esa persona y que tienen los familiares, que tenemos los familiares cuando nos diagnostican que dentro de nuestras casas se padece ese tipo de enfermedad. Son medidas que se adoptaron porque el Sistema Nacional de Salud, que es de todos los españoles y que hemos conseguido todos los españoles, y también abro un paréntesis en este tema, porque hacen ustedes referencia al trabajo que le han costado a los socialistas conseguir ese sistema. Lo hemos conseguido y es de todos los españoles, con el esfuerzo de antes y con el esfuerzo de ahora. Un Sistema Nacional de Salud que tenía una deuda de 16.000 millones de euros, que ponía en riesgo el abastecimiento de hospitales, farmacias y centros de salud. Y sí que era un modelo insostenible si se hubiese seguido desarrollando y gestionando como se hizo durante los últimos 8 años. Este Real Decreto hay que hablarlo de él en su conjunto y no en partes, como ustedes hacen de manera interesada, para tener ese discurso del miedo, del oscurantismo y también del pesimismo, doña Emilia. Nos hablan de todo, no hablan de los aspectos positivos de ese Real Decreto, no habla de los 26.000 parados de larga duración que no perciben prestaciones y que no van a pagar por sus medicamentos, como tampoco los 14.500 perceptores de pensiones no contributivas y los beneficiarios de rentas mínimas de inserción. Este sistema, este Real Decreto, lo que conlleva es un sistema mucho más igualitario, porque antes se pagaba en función de la edad y ahora se paga en función de la renta, doña Emilia. Casi que estábamos incumpliendo un mandato constitucional. No estábamos tratando a los españoles por igual, es por renta. Quien más tiene, más colabora, más participa y más solidario es, doña Emilia. Y dicen ustedes que este Real Decreto, cuando se ha desarrollado, no se desarrolla bajo los dictámenes de los criterios económicos. Claro que no, doña Emilia, en eso coincidimos con usted, pero sí bajo criterios ideológicos. Por supuesto que sí. Criterios ideológicos son los que han llevado a desarrollar este Real Decreto. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Criterios ideológicos de la sostenibilidad del sistema, de la responsabilidad de un gobierno, el criterio ideológico de la igualdad de los españoles, de no gastar más de lo que se ingresa, de la eficacia, de la eficiencia y de la efectividad. El criterio ideológico del esfuerzo y de la educación en valores que ustedes nunca han puesto en vigor porque ustedes no forman parte de su ideario. A este país y a ustedes les ha ido bien cuando los ciudadanos extremeños y españoles han tenido dinero en los bolsillos. Cuando no hay dinero en los bolsillos de los ciudadanos, ustedes han demostrado que son un fracaso. Y la historia está ahí, doña Emilia. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya se lo dijo el señor Monago y no lo voy a repetir. Este gobierno está cumpliendo, este gobierno está pagando. Y este gobierno, doña Emilia, pondrá en marcha las herramientas cuando verdaderamente se llega a un acuerdo en la Comisión Interterritorial de Sanidad y cuando la comunidad andaluza, termino, señor presidente, cuando la comunidad andaluza esté de acuerdo en esos nuevos baremos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señora Tortonda. Señora Guijarro, en turno de réplica, tiene la palabra por 5 minutos.
Señor Cascos, muchas gracias por apoyar esta propuesta de impulso. Ya me imaginaba yo que a ustedes también les llegarían ciudadanos con la preocupación de que no llegan a final de mes, como estoy segura de que también le llegan a las sedes del Partido Popular, aunque aquí quieran decir lo contrario. Hablaba la diputada señora Tortonda de demagogia, y yo creo que usted ha hecho aquí hoy demagogia para dar y tomar. Demagogia es hablar aquí de un cáncer y de una comisión cuando usted sabe que además del dolor, también hay que hablar del dinero que cuesta, de lo que tienen que pagar más, de que una persona con un cáncer tiene más facilidades cuando tiene posibilidades económicas que cuando no los tiene, que las penas con pan son menos penas, y eso lo sabe todo el mundo. O sea, que no me venga usted haciendo demagogia con esos temas tan duros. Y no me venga con la demagogia de los pensionistas ricos y los pensionistas pobres, porque sabe usted que la sanidad no se paga con el dinero de los pensionistas. La sanidad, si quieren ustedes hacer igualdad, si quieren ustedes hacer que la paguen igual, como dicen ustedes, los que tienen más y los que tienen menos, hagan un impuesto a las grandes fortunas, saquen el dinero de los bancos, hagan un impuesto a las grandes fortunas y no estén cargando a los pensionistas con el coste de la sanidad y los medicamentos. No conviertan ustedes a los pensionistas en banqueros, que es lo que están haciendo ustedes. O sea que demagogia poca y menos. Y cuando habla usted de un modelo ideológico, claro que hay un modelo ideológico, el de la sociedad del 20-80, 20 que vivan bien y 80 que malvivan, 20 que vivan nadando en la abundancia y 80% que malvivan. Esa es la sociedad ideológica de un modelo liberal que iniciaron ustedes antes de este Real Decreto, que empezaron en Valencia, que empezaron en Madrid, que quieren desmantelar, y lo digo aquí claramente, el sistema público de salud. Claro que lo quieren ustedes desmantelar, porque no les interesa y porque están poniéndose al servicio de oscuros intereses. Y no lo digo yo, se lo ha dicho el profesor Rubio Llorente. Algunos políticos en este país se están poniendo al lado y son capataces de intereses oscuros que están buscando algo que no prometieron en sus programas electorales. Así que demagogia poca. Y vamos a ir a la cuestión que quiero que nos centremos en Extremadura. Le decía en mi primera intervención que la Consejería de Salud y Política Social ha hecho de este tema un caos perfectamente calculado. ¿Conoce usted la circular que se ha enviado para el reintegro del copago el 27 de febrero, hace escasamente un mes? Todo un ejercicio de desmotivación para que reclamen los pensionistas. Todo un proceso laberíntico con el objeto de que se pierdan y no reclamen. ¿Usted ha leído lo que le piden para hacer el reintegro? Una fotocopia del DNI, un documento de alta a terceros debidamente cumplimentado por una entidad bancaria, un original de la factura con el ticket acreditativo de los gastos sellado por la oficina de farmacia, una copia de recetas manuales cumplimentadas en forma legible, ticket, receta, DNI, alta a terceros, paso por entidades bancarias. Pero si hay muchos pueblos que no tienen sucursales bancarias, ¿qué pasa con los que no guardan sus tickets? ¿Y la confidencialidad de los datos? ¿Dónde han quedado? ¿Sabe usted que hay enfermedades infectocontagiosas perfectamente identificables por los fármacos? ¿Eso por cuántas manos va a pasar? ¿Por cuántas personas? Y por último, ¿a qué van a dedicar ustedes el dinero que no se reclame? Por eso le proponemos que pongan en marcha el sistema informático, ese que prometió en el Consejo de Gobierno del 29, que se lo dejamos preparado para que, como en Galicia o en Andalucía, no sea necesario que aporten más de lo que le corresponda. Por eso le decimos que implante la receta electrónica en los hospitales, que no la tienen, sobre todo en las urgencias, que siguen teniendo las manuales, que son el mayor problema para la devolución. Por eso le decimos que especifique en la devolución qué es lo que están devolviendo, porque no se dice ni a qué tratamiento corresponde ni a qué mes, y todo ello
genera una indefensión en un colectivo poco acostumbrado a la burocracia. Ya le advertimos que esto iba a ser así, y a esto unimos ahora el medicamentazo. El 1 de agosto, 463 medicamentos han dejado de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud y han duplicado en poco tiempo su precio. No le voy a leer la lista de los que han duplicado el precio, porque es pública, porque todo el mundo lo conoce, porque lo ha dicho Farmaindustria. Ahí están, el doble de lo que costaban antes. O sea que primero financian la sanidad y luego todos tenemos que pagar medicamentos que estaban dentro del sistema. Ustedes están empobreciendo cada vez más a los pensionistas españoles y extremeños. Por tanto, rectifiquen, devuelvan, paguen los intereses de demora y pongan los mecanismos que son necesarios para que los pensionistas extremeños no tengan que pagar nada más. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, señorías, tienen una nueva intervención para cerrar el debate los tres grupos parlamentarios de menor a mayor. Renuncia el Grupo Izquierda Unida Verde Sí a su turno. El Grupo Parlamentario Socialista, señora Guijarro, le correspondería otro turno de 5 minutos a continuación. Tiene la palabra. Le decía en mi anterior intervención que no hiciera demagogia con los pensionistas ricos, los que podían pagar, y los pensionistas que no podían pagar. Le decía que no hiciera demagogia con las personas con discapacidad que, según usted, antes pagaban y ahora no pagan. Porque sabe usted que solamente una parte muy pequeña, una parte escasísima de esas personas con discapacidad son las que quedan exentas, solamente aquellas que proceden del antiguo ALISMI y solamente los de la colza. Por tanto, todas estas medidas afectan a 50.000 personas aproximadamente en nuestra comunidad autónoma y somos un millón de habitantes que estamos afectados, sin embargo, por el resto de los recortes que se han planteado en ese Real Decreto que tantas veces hemos mencionado aquí. Y mire usted, los recortes no son sustanciales en la reducción del déficit. Los recortes no calman a los mercados. Lo estamos viendo hoy. Estamos viendo cómo los mercados vuelven a pedir más y más sacrificios. Más y más sacrificios para las clases medias y para las clases trabajadoras. Ahora van a por las pensiones. Lo vamos a ver el día 27 de abril. Vamos a ver qué es lo que están preparando para el próximo 27 de abril, cuando volvamos otra vez a enterarnos de lo que va a pedir y a exigir Bruselas y lo que este Gobierno está dispuesto a ofrecerles. Lo vamos a ver ese 27 de abril. Porque esto responde, como ya le dije, a ese modelo iniciado en la sanidad de Madrid y en la sanidad de Valencia, donde incluso quisieron poner el euro con receta porque no les bastaba todavía con lo que estaban cobrando a los pensionistas. Responde a ese modelo de sociedad dual, la de los que viven nadando en la abundancia y la de los que pasan estrecheces y penalidades. Por eso vamos a seguir insistiendo cada vez que tengamos ocasión, vamos a seguir denunciando cada vez que nos lo permitan y cada vez que podamos subir a esta tribuna que con la sanidad no se juega, que la sanidad universal y gratuita es lo único que produce seguridad a un sector de la población que está siendo acorralado por la crisis económica. Dejen ustedes de producir miedo, no somos nosotros los que lo producimos, porque saben ustedes que hay pensionistas en los pueblos que no quieren firmar las reclamaciones por el miedo y por el desconocimiento a las consecuencias. ¿Sabe que tienen miedo de que si ponen una firma reclamando lo que le tienen que devolver, a lo mejor luego se lo tienen en cuenta? Esa es la sociedad que están ustedes implantando. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Guijarro. Para cerrar definitivamente el debate por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Tortonda Gordillo por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. A ver, doña Emilia, decía el señor Vara, el anterior presidente de la Junta de Extremadura, en esa pregunta que le hizo al señor Monago, yo podría darle muchos nombres, y si usted quiere, me da unos días. Yo le junto más de 1000 nombres de gente a los que no se le está pagando. Aquí, doña Emilia, ya ha tenido usted unos días, ha tenido un mes. ¿Dónde están los 1000 nombres? Es que lo mismo lo que nos ha pasado don Guillermo. Es que si no, claro, al final esto es como es. Es que a lo mejor don Guillermo, y además se lo digo sin ningún tipo de acritud, y sabe usted que yo le respeto muchísimo. Es que lo mismo usted se equivocó, señorías, y se confundió con el tema de los 1000. Y se pudo haber usted equivocado porque usted se abonó a los 1000 y confundió esos 1000 pues con los 1.329 millones de euros de endeudamiento que usted hizo en los 4 años de su gobierno. Y quizás fuese eso en lo que usted se equivocó. Y yo le vuelvo a reiterar, y yo también, cada vez que usted salga y diga que nos va a pedir y que va a exigir a este gobierno, pues este grupo parlamentario también se lo va a explicar y también nosotros se lo vamos a reiterar. Doña Emilia, porque parece que no se entera. El gobierno de Extremadura está pagando a los pensionistas. Pero es que le digo más, doña Emilia, este gobierno es lo único que está haciendo. Esa es la pena que tiene este gobierno, porque este gobierno lo que está cansado es de pagar facturas, doña Emilia. Este gobierno lo que está haciendo es pagar las deudas a los autónomos, las deudas a las pymes, las deudas a los ayuntamientos. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Extremadura. Y si estamos pagando indudablemente todas esas cuestiones, ¿cómo no le vamos a pagar a nuestros pensionistas? No por nada, doña Emilia, sino porque viene recogido en ese Real Decreto, por ley, y porque este es un gobierno cumplidor. Eso es. Dice usted que este gobierno actúa como si fuésemos vampiros, es decir, que estamos perjudicados. Usted ha utilizado la palabra vampiro, doña Emilia, lo ha utilizado. Y por lo tanto yo le voy a decir, si no es actuar de esa manera, el que 100.000 extremeños se viesen perjudicados por la congelación de las pensiones. Si Extremadura va a dejar de recibir 2 millones de euros por esa mala utilización en la aplicación de la ley de la dependencia, porque don Guillermo se quedaba con el dinero de los dependientes fallecidos. Y si ustedes, si eso no es utilizar mal y utilizar de esa manera a los pensionistas y a todas las personas de esta comunidad autónoma, el intentar manipular las listas de espera. Fíjese, doña Emilia, porque es que hay que retrotraerse a la historia, y es que es verdad, porque mire lo que dice Julián García Vargas, y lo dice concretamente en el mes de febrero. ¿Sabe quién es, verdad? Fue ministro de Sanidad con Felipe González, para resumirle cómo nos dejaron el patio, doña Emilia. Dice Julián García Vargas: los momentos de bonanza económica no fueron aprovechados para impulsar el modelo, y los de recesión fueron ocultados inicialmente y abordados tarde y mal por los responsables económicos de los gobiernos de entonces, y sin ejercer las labores de coordinación, cohesión y defensa e impulso de la equidad que correspondía desarrollar a ese ministerio, a la señora Pajín. En consecuencia, el Partido Popular se encontró grandes inequidades entre las comunidades autónomas y una deuda cercana a los 16.000 millones de euros que meses antes de las elecciones fue ocultado o negado desde el Ministerio repetidamente. Ahora ustedes plantean una cuestión que es incompatible un hecho con el otro.
una deuda causada fundamentalmente por la incapacidad de un ejecutivo socialista que en ningún momento dotó a las comunidades autónomas de herramientas de gestión con las que optimizar los recursos existentes y mejorar la planificación a medio y largo plazo. Y eso lo dice una persona que ha sido socialista, que sigue siendo socialista y que ha sido ministro de Sanidad. Y hablando de ese sistema, doña Emilia, ¿no querrá usted que pongamos en marcha el sistema de Andalucía, verdad? ¿No querrá usted que pongamos en marcha todas y cada una de las medidas del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en connivencia con los señores de Izquierda Unida? No lo querrá usted, ¿verdad? Por donde muchísimas provincias, en concreto la de Cádiz, doña Emilia, para acceder a la sanidad tiene que ser una sanidad privada. Eso es lo que ustedes están pidiendo y esos son los sistemas que ustedes quieren que pongamos. Este Gobierno pondrá el sistema cuando, doña Emilia, la Comunidad Autónoma de Andalucía llegue a un acuerdo con el resto de las comunidades y también con el Ministerio de Sanidad para poder desarrollar bien como tiene que ser ese Real Decreto. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Y hablando de medicamentazo, ¿quiénes fueron los primeros que impusieron el medicamentazo? En el año 93 un gobierno socialista de Felipe González fue el primero que aprobó el medicamentazo. Trinidad Jiménez, decretazo y también medicamentazo. Y ya se lo avisó el Partido Popular en aquel momento, pero aún así la señora Pajín hizo exactamente igual, pensando que iba a poder beneficiarse, pensando que podía tener un beneficio de más de 2.400 millones. Silencio, por lo tanto, señorías. la demagogia, el desconocimiento y el querer traer aquí este tema, doña Emilia, tráigalo cada vez que quiera, que la respuesta va a ser la misma del presidente del Gobierno y, por supuesto, de este grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Nada más. Gracias, señora Tortonda. Señorías, concluido el debate. Sí, señor Fernández Vara, para que quiere la palabra. Sí, gracias, señor presidente. La señora Tortonda ha hecho una acusación que considero grave. Me ha acusado de quedarme con el dinero de los dependientes, señor. ¿Perdón? Me ha acusado de quedarme con el dinero de los dependientes. Es que aquí nos estamos acostumbrando a que se calumnie y que se practique la insidia y no cuesta nada. Ruego que no figure en el diario de sesiones. Ha dicho textualmente, mientras don Guillermo se quedaba con el dinero de los dependientes. Y yo no lo voy a permitir, señor presidente, no lo voy a permitir. Ya está bien. Entiende esta presidencia que cuando se hacen ese tipo de alegatos, igual que cuando también miembros de su grupo parlamentario... Silencio, señorías, ¿por qué dicen que no si no saben lo que voy a decir? No lo entiendo. Igual que señorías, señor Fernández Vara, cuando desde la tribuna hacen referencia al señor Monago, constante y permanentemente, entiendo que lo hacen también como presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Cuando se hace, señorías, cuando se hace referencia al señor Fernández Vara, entiendo también que se hace referencia como expresidente de la Comunidad Autónoma. Por tanto, en ese sentido, entra dentro del juego. Silencio, silencio, señorías. Señor Cantero, ¿para qué quiere la palabra? Sí, señor presidente. Silencio, señorías. Silencio. Señor presidente, creo que hay doble vara de medir. Aquí se ha dicho en esta sesión plenaria que el Gobierno se financiaba con las pensiones y eso, desde luego, es inadmisible. Por lo tanto, no puede venir ahora el señor Fernández Vara manifestando lo que bueno, en fin, no está haciendo más que recibir lo que está diciendo. Muchas gracias, señoría. Señorías, silencio, 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 señorías. Saben ustedes, como parlamentario, que es costumbre en todo parlamento hacer referencia a los gobiernos anteriores, sean del color que sean y sean del índole que sean. Lo hace todo el mundo en todos los parlamentos que yo conozco y que conocemos todos los que estamos aquí, también todos los ciudadanos. Concluido el debate de la propuesta de impulso, señorías, procedo a someterla a la consideración de la Cámara. Entramos en votación.
Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63. Votos a favor 31. Votos en contra ninguno. Abstenciones 32. Queda aprobada la propuesta de impulso. Llegado a esta hora y por acuerdo, señor